El título que les propongo para hoy es Arquitectura y Artesanía de la Paz, que son palabras que ha utilizado el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 22, o sea, un año y pico tienen estas palabras, porque él diferencia, como muy buen catequista que es, dos grandes aspectos, dos dimensiones de la paz. Una dimensión arquitectónica, es decir, dimensiones en las que las instituciones humanas, políticas, sociales y religiosas, con un alcance global muy amplio, ayudan o no ayudan a la paz. Eso es la arquitectura de la paz o la arquitectura de la guerra, uno podría decir. Y la artesanía, ese aspecto personal, cotidiano, familiar, vecinal, en los que nos podemos mover y también construir la paz o la guerra, ¿no? Entonces, con esta claridad pedagógica del Papa Francisco, les propongo pasar por tres documentos desde los años 60 a esta parte. Uno es la Populorum Progressio del Papa San Pablo VI del año 67. La otra es Centesimus Annus del Papa de San Juan Pablo II del año 91, con ocasión de los 100 años de la Rerum Novarum, que es la encíclica que inaugura la doctrina social de la Iglesia en términos así bien académicos y de reflexión. Y después del gran Benedicto XVI, de Veritas in Caritate, la verdad en la caridad, del año 2009, si no me equivoco. O sea que con una distancia entre un documento y otro que nos permite recoger distintos momentos de la humanidad y que vistos desde la necesidad de construir la paz, uno encuentra un núcleo fuerte, duro, al que nos podemos abrazar sin miedo y que puede inspirar acciones muy concretas para la vida cotidiana. Muy bien, tal vez a muchos de nosotros es más reciente el mensaje del año pasado, del Papa Francisco, pero qué bueno empezar este recorrido. ¿Por dónde vas a empezar? Por la más antigua, la Populorum Progressio, quiere decir el desarrollo de los pueblos, del gran Pablo VI, en un momento en el que buena parte de la Iglesia no había encontrado un lenguaje para expresar las necesidades latinoamericanas de liberación, entonces circulaban teologías y enfoques que luego fueron felizmente superados, pero que en ese momento estaban bastante aferrados a la forma de ver las cosas que tiene el materialismo, ¿no? El marxismo. Había un parentesco de algunos enfoques que la Iglesia fue superando y sanando, y como hace la Iglesia, que como dice San Pablo, lo examina todo y se queda con lo bueno, ¿no? Entonces Pablo VI le pone voz a los pueblos que están saliendo de la época de la colonia. Si bien América empezó en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, pero para la época que escribe el Papa Pablo VI, todavía había muchos países en África que se estaban emancipando, ¿no? O la India, que fue en los años 40, 46, 47 del siglo XX. Entonces, la palabra descolonizar o decolonizar tenía mucho sentido para dos continentes por lo menos, y todavía nosotros estábamos como pueblos latinoamericanos muy atravesados por la pregunta de por qué somos subdesarrollados, el subdesarrollo. Bueno, ¿qué nos enseña, para ser claros y no aburrir a nuestros televidentes? Déjenme que les lea de Populorum Progressio esta parte que me parece tan bello. A la pregunta de qué tiene la Iglesia para darle a los pueblos que están atravesando estos procesos políticos y económicos de tanta pobreza, dice Pablo VI, la Iglesia desea ayudarles a conseguir su pleno desarrollo, y esto precisamente porque ella les propone lo que ella posee como propio. 2 puntos. Una visión global del hombre y de la humanidad. Porque cuando uno habla justamente, mira, subdesarrollo, quiere decir que está por debajo, algo parcial. Cuando uno se enfoca en el materialismo o en el liberalismo o cualquier otro enfoque que uno tome desde lo económico, desde lo antropológico, o sea, la pregunta ¿qué es el hombre? Las ideologías resaltan, exaltan una parte. Y el Santo Padre dice, la Iglesia con mucha humildad
viene a ofrecerles una mirada integral del hombre, Claro. donde lo material no es una cuestión secundaria como muchos han querido decir, que es el pensamiento de la Iglesia deja de lado las cuestiones materiales y dice no, si no hay condiciones materiales suficientemente dignas, no puede desarrollarse el hombre en su plenitud. Claro. Entonces mete en el debate de lo que es ser cristiano hoy. Acuérdense que el Concilio Vaticano había terminado en el año 65, le dice, muchachos, si no ponemos la mirada y el corazón y las manos en el aspecto material de la vida cotidiana de los seres humanos, no vamos a estar llevando a plenitud el mensaje de Jesús. Eso es lo que Pablo VI dice con una claridad que aún hoy sacude, ¿no? Claro. Pero dice, ojo, la Iglesia tiene para decir esto, pero recuerden que el hombre es responsable de su crecimiento lo mismo que de su salvación. Claro. Ahí enlaza el Santo Padre con mucha picardía, por decirlo así, y también muy catequístico. Sí, nosotros tenemos y vamos a jugarnos, porque eso es lo que hizo Pablo VI, impulsado por el concilio, nos juguemos, hablemos de lo que hay que hablar, no le pongamos, no hablemos a medias tintas ni con seudónimos, no. Pero recuerden que cada hombre el que tiene como responsabilidad su crecimiento y su salvación. Claro. Populorum Progressio, año 1967. Mm. ¿Seguimos? Imagino que si ahora decimos, bueno, muy desafiante para ahora y nos sorprende también releer estas expresiones, me imagino en su momento, también lo que habrán generado, ¿no? Sí, fue, les conté la otra vez, el otro lunes, una parte del episcopado norteamericano tremendamente opuesto a este tipo de palabras y de jugarse por el pobre, ¿no? Muy difícil. Bueno, no hace falta saber demasiado de historia para darse cuenta cómo vivir en un país que ejerce un liderazgo y a veces un dominio sobre buena parte de la humanidad puede generar compromisos, ¿no? Aún en la forma de pensar el Evangelio, la transmisión del Evangelio. Bueno, entonces espero que se entienda por qué yo asocio lo que padeció Pablo VI con este maravilloso mensaje tan profundamente evangélico y lo que a veces pasa con el Papa Francisco también, de muchos cleros, de muchos episcopados que priorizan los compromisos internos a ponerle voz a los que sufren, Claro. ¿no? Que está haciendo Francisco. Bueno, ¿pegamos un saltito? Continuamos, si te Dale. parece. Bien. Yo me quedé pensando, Edgardo, A ver. digo, qué grande y desafiante ese compromiso que se asumió en su momento, que hoy lo encontramos también en muchas fundaciones, asociaciones, pensando en Hombre Nuevo, por ejemplo, Sí. en esta mirada integral de la persona y del hermano, porque quizás a veces es más fácil si decimos que las necesidades son materiales y vamos por esos recursos, quizás esa tarea es más sencilla porque conseguimos lo que se necesita y ya está, podríamos decir entre comillas, pero esto es asumir una tarea más grande, abrazar a la persona de su manera completa, digamos, y a su vez decir que esa misma persona es protagonista, digamos, de su historia, y ahí hay mucho trabajo también por hacer. Mira, hay una frase de Benedicto, no sabría decirte en cuál de sus documentos, que a mí me ha impactado muchísimo en mi vida personal. Seguramente no soy todo lo fiel que podría a ese impulso que siento adentro, pero él habla del amor inteligente y de una inteligencia que ama. Y van a ver siempre en los textos de Benedicto cómo enhebra, ¿no? Amor e inteligencia en un solo rosario, en un solo collar, ¿no? No son cosas que se puedan mostrar por separado. En todo caso, cuando uno separa inteligencia y corazón, por decirlo con otras palabras, lo único que está haciendo es ser didáctico y definir algo por algunas características por separado, que es propio de la mentalidad moderna, definir separando. Pero él recupera a nivel de la doctrina católica la unidad, hablando de amor inteligente y de inteligencia que ama, para decir, cuando es todo, es todo. Claro. No es mucho,
es todo. No es casi todo, es todo, ¿no? Claro. Entonces, el ejemplo que pones de Hombre Nuevo y de la infinidad de obras de la Iglesia, tienen ahí la forma de verificar la medición, el termómetro, para saber por dónde va andando la acción, ¿no? Y si el espíritu está presente, Claro. si es todo el hombre. Y eso se animó a decirlo en el año 69, me parece, Pablo VI, en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, la primera vez que un papa participaba, y decía, la Iglesia experta en humanidad. O sea, es la única experticia que tenemos, todo el hombre. Qué lindo. Con los ecos todavía de lo que es la beatificación de Pironio, tuvimos la oportunidad el viernes pasado de tener un hermoso programa también con testimonio de distintos cardenales latinoamericanos, obispos que de una u otra forma se cruzaron con su figura y su testimonio, y uno de ellos recordaba el vínculo que tuvo el cardenal Pironio con San Oscar Romero, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? De cómo ellos en su momento participaron de este lugar desafiante, ¿no? De esa opción preferencial por los pobres, y dentro de la misma iglesia, o también, bueno, ni que hablar de la sociedad en su tiempo, pero dentro de la misma iglesia, ir a contracorriente en este sentido, ¿no? Y cómo en un escrito, Monseñor Oscar agradecía el apoyo en este sentido del cardenal Pironio, que decía que él estaba pasando exactamente lo mismo, ¿no? Con algunos escritos, con acusaciones, en torno a este lugar que optaron seguir a pesar de todo. Y me imagino más en ese tiempo en que decíamos es tan desafiante y era ir a contracorriente, lo sigue siendo, y con la figura del Papa Francisco, como lo decías. Y me acordaba también uno de los primeros programas que teníamos cuando hablamos del rol de los laicos, que a veces se piensa en la iglesia separada, ¿no?, de lo que es la política en su concepto original, que es la búsqueda del bien común, y cómo debemos estar involucrados si verdaderamente entendemos de qué se trata. Así que bueno, me acordaba. Y optar, porque una opción, ¿verdad? A veces, frente a un mismo problema, es legítimo, y lo dice Populorum Progressio, que dos católicos tomen caminos distintos frente al mismo problema, dentro de lo que es legítimo, que son las opciones políticas. El diseño de instituciones, la forma de resolver un problema, no está sujeto a una verificación teológica necesariamente, sino que si es político tiene reglas propias, claro, y que ambas pueden ser, si hubiera 2 o 15, distintas entre sí, diferentes en algún sentido, y que no dejan de tener la legitimidad de quien busca el bien común de acuerdo a lo que considera mejor. Claro. ¿Ah? Y ese momento histórico, tuve la gracia de estar en la canonización de Monseñor Romero, porque fue junto con la canonización de Pablo VI. Claro, sí, es cierto. Y sí, uno de los momentos más hermosos de mi vida fue ver el pueblo latinoamericano, sobre todo centroamericano, en la plaza de San Pedro, vivando a su santo, un incomprendido, y que solo en la iglesia se pueden dar ese tipo de coherencias tan fuertes, ¿no? Y a la vez de un martirio desde adentro de la iglesia, que es lo que vos estás diciendo. Pero bueno, nuestros obispos, nuestros laicos, nuestros sacerdotes saben que a veces sufrimos dentro de la iglesia como una purificación, y que siempre hay una salida en la que el Espíritu sintetiza. Pablo habla de seremos recapitulados en Jesús, ¿no? Todo eso se recapitula y queda a un costado, y se mantiene firme el núcleo de la fe. Y lo que hoy gozamos en gran medida es por ese martirio de ellos, ¿no? Claro. Es lo que gozamos en la iglesia, digo. Y vos fíjate cuánto le costó a la iglesia latinoamericana, que no me gusta la palabra latinoamericana, pero es la que se usa, somos iberoamericanos en todo caso, o hispanoamericanos, ha dado pasos enormes con la sangre de muchos de nuestros obispos, curas y laicos, para llegar a un momento en que podemos hablar de liberación sin que suponga ningún roce con el marxismo ni con ninguna otra ideología, que ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Fíjate vos, en centésimos años, en un numerito cercano al que después vamos a compartir, Juan Pablo II en el año 91 dice: muy mal el materialismo del marxismo, muy mal.
pero no es peor que el materialismo del militarismo que está presente en los imperialismos de izquierda y de derecha, yanqui o ruso o lo que fuera, ¿no? En ese deseo insano de obtener resultados por la fuerza, con violencia, nos encontramos con una iglesia que se distancia y dice, esto no es del Evangelio. Claro. Qué bueno, Edgardo, cuánto en estas breves citas que nos compartiste, mucho hay entonces para profundizar, para detenernos, pero hoy nos acercás otros textos más entonces. Estamos hablando de la arquitectura, ¿no? Acuérdense que seguimos la arquitectura y la artesanía de la paz. Bien. En centésimos años, San Juan Pablo II nos recuerda cuál es la estructura sobre la que se asienta la paz. El derecho a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre. El derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia personalidad. El derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad. El derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos. El derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. Esas son las paredes, las columnas y el techo de la paz. Sociedades que en libertad permitan crecer a las personas, optar, aprender, desarrollarse, vivir la propia fe, ¿sí? Y respetar al resto. Esto lo dice en tiempos muy difíciles. También había caído el muro de Berlín, sí, no solo el muro de Berlín, sino que se había extinguido la Unión Soviética y San Juan Pablo II dice, momentito, que la democracia sola, votar, no alcanza. Hay una arquitectura de la paz, del bienestar, del bien común, que es esto que le enumeró acá. Bueno, qué lindo, como decías Belén, recién empezamos para detenernos y enriquecernos con cada una de las expresiones, seguir profundizando. ¿Les parece que demos lugar a que los oyentes también puedan acercarse, traer su mirada? ¿Por qué no alguna pregunta? Lo que esto que estamos compartiendo vaya suscitando. Tal vez muchos se están sorprendiendo con algunas de las expresiones de estos documentos, o los conocían, los han trabajado ya de distinta manera, así que abrimos las puertas para que puedan ir todos participando también y sumándose a través de nuestras vías de contacto. Los esperamos con mensajes escritos, con audios también, vía WhatsApp al 3518-171-593. Mi corazón se hundía en tempestad. El Dios de paz me vino a rescatar. A la tormenta hiciste enmudecer y en tu luz yo reposé. A la oscuridad tu luz conquistó y pude admirar tus ojos, Dios, brillan como el sol. Sana mi temor, el Dios de paz me encontró. Me escuchó. Resplandeció tu luz en mi interior. El Dios de paz llenó mi corazón. Gloriosa cruz yo pude ver y en tu luz gracia encontré.
en mi temor, el Dios de paz me encontró. Me rescató, me escuchó.
13 horas 30 minutos. Seguimos compartiendo como cada lunes este espacio de encuentro, de conversación, de mucho aprendizaje también, junto a Edgardo Dainotto. Y a propósito de nuestro amigo aquí, quien nos acompaña, se comunica Mariano desde Rosario, Santa Fe. Dice él, excelente charla con Edgardo, lo que conoce. ¿Cómo es su apellido? Nos pregunta Mariano. Lo repetimos entonces, Dainotto con D y doble T, ¿no es cierto? Siciliano. Y acá podemos solamente, bueno, un poquito de todo lo que Edgardo conoce y nos deleitamos y aprendemos un montón, bueno, particularmente en lo que es los documentos de la Iglesia. Edgardo, y en historia conoces mucho, así que estamos aprovechando acá con este tema, iba a decir con la excusa, pero no es una excusa, con este tema de la paz que nos convoca en este tiempo tan especial. Creo que es sumamente oportuno, estamos a las puertas de la Navidad implorando la paz permanentemente, y qué mejor que hacerlo desde los documentos de la Iglesia, y recién tomamos algunos, incluso algunos puntos nada más de algunos números, y nos daba tanto para reflexionar y para pensar. Si me están escuchando jóvenes, ojalá que sean muchos jóvenes, yo les diría que piensen en la raíz de la palabra paciencia, ¿no? Y van a entender qué es la paz cristiana, la paz que ofrece la Iglesia de Cristo en este mundo tremendamente revuelto, y van a poder saborear este estado del alma en el que se puede tomar decisiones que hagan mucho bien, ¿no? No aumentar el daño, el dolor de las personas, y a la vez sacar con inteligencia, con dedicación, a cada vez mayores cantidades de personas de situaciones de miseria. La Iglesia Católica no tiene miedo de hablar de la miseria, o sea, esa situación de pobreza en la que no se llega a un zócalo mínimo, le llamamos indigencia también desde el punto de vista sociológico de las ciencias sociales, y entender que cuando uno habla de paz está hablando de paciencia, es decir, paciencia con uno mismo y paciencia con el mundo, con las instituciones, con la política, para que nada de lo que hagamos desde estos órdenes, el político, el social, el cultural, el académico, etcétera, no aumentemos el dolor de las personas y comencemos a revertir todo aquello que impide a las personas tener un marco ético, material, cultural, que le permita conocer y elegir su forma de desarrollarse. De eso se trata. Entonces, digo catequísticamente, pensando esto, hablar de paz parecería que es la ausencia de guerra. No hay lío, no hay tanto barullo, entonces estamos en paz. No, porque el pecado ha hecho que siempre estemos atravesados por carencias, por dolores, por malos tratos, ¿sí? Se trata entonces, quizás, digo, de pensar paz junto con paciencia, que forman parte de la misma familia de palabras, ¿no? Claro. La paciencia es justamente darse este tiempo sabiendo para quién trabajamos, para Jesús, sabiendo que estamos en su reino, el reino de Cristo es la Iglesia, construyendo una sociedad que cada vez más, a veces con muchos retrocesos, refleje esos valores que estamos buscando. Lo leo entonces ahora del querido San Pablo VI, que lo va a decir mucho mejor que yo, pero creo que logré transmitir un poquito una idea más dinámica de paz, ¿no? Combatir la miseria y luchar contra la injusticia es promover a la par que el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos, y por consiguiente el bien común de la humanidad. La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. No, la paz se construye día a día
en la instauración de un mundo querido por Dios que importe una justicia más perfecta entre los hombres. ¿No? Entonces, bueno, hoy uno de los logros que podemos tener como oyentes de la palabra es una paz dinámica, no es quietud solamente, no es la tranquilidad del agua estancada, claro, o del aceite, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo en la paz y por la paz? Esto que nos compartías entonces de Pablo VI. Sí, de Populorum Progressio, ¿no? Y les doy el número si quieren, el número 76. Muy bien. ¿Ah? Bellísimo. Entonces, muchachos, chicas, le hablo a los jóvenes porque, bueno, son los que más necesitan un impulso a veces para comprender que la paz es dinámico, es construcción, es claro, pico y pala por el bienestar de los otros. Me quedé pensando antes, Edgardo, antes de la pausa que hicimos hace unos momentos, nos compartías entonces el documento de el Papa Juan Pablo II, Centésimos Annus, sí, que nos decías era de alguna manera la arquitectura de la paz, estas grandes columnas que la construyen, la sostienen, y allí se mencionaban varios y variados derechos a la vida, al sano crecimiento, al trabajo, a la educación, podríamos decir, mencionándolos no con otras palabras, pero me quedé pensando, digo, muchos de esos derechos hoy se utilizan, por así decir, en variadas discusiones, variados debates, se ponen justamente en discusión y estamos hablando de ideas que hacen justamente a esta arquitectura, esta estructura grande que nos decías de la paz. Entonces, ¿cuánto riesgo hay también en usarlos de alguna manera? Mira, una forma de discernir por dónde anda el coludo, ¿no? Haciendo de las suyas, el padre Javier le dice el cara pálida, etcétera, para no darle mucha prensa con el nombre verdadero, pero hay que ver qué joroba tanto de lo que defiende la Iglesia, a dónde se concentran los ataques, ¿no? Y los ataques están concentrados en la familia, digo yo en mi análisis, ¿no? Es una visión que tengo como hombre de fe nada más. La familia y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de amarse para toda la vida, de respetar la vida desde la concepción. Estamos negando al hombre, varón y mujer, capacidades de meterse en la eternidad amando. Claro. Todo es pasajero, una vida nada, es un renacuajito que vino y que está sometido por el azar o el descuido y no por la voluntad de Dios ni por el amor de los padres. Claro. Bueno, y son palabras las que estoy diciendo que suenan viejas, porque hablar de defender la familia suena a eso. Y bueno, está visto que aún, o yo diría hasta desde la psicología más freudiana, el valor que tiene para individuos, personas sanas, felices, con capacidad de resiliencia, como decimos ahora, con capacidad de evaluar correctamente su posición en el mundo, pasa por tener amor incondicional de la familia. Claro. O sea, es así. Y no estoy negando que los hechos realmente no se puedan sostener situaciones, o que estemos menos capacitados para sobrellevar situaciones de esta índole, de las que supuestamente van en contra de la libertad, de la madurez propia, del desarrollo personal. La Iglesia está diciendo algo que no está de moda. O que nos quieren hacer creer que es viejo. Claro, entonces uno por no... Pero claro. Bueno, uno tiene que saber que en familias bien constituidas, digamos, y donde se puede erradicar violencia, y no estoy diciendo de sostener nada que vaya en contra del bienestar de las personas, por favor, ¿no? Pero estoy diciendo, en una situación de normalidad, las personas que estamos en familia recibimos bienestar, proyección, motivaciones que en otros lados no se encuentran. Claro. ¿No? Y esto es lo que la Iglesia dice con mucha humildad, sin desconocer las necesidades que hay a veces de producir separaciones, de apartar una persona de la otra. No estoy negando todo eso, pero la prudencia pastoral también tiene que estar a favor de exaltar lo bueno que se consigue en una familia que se une
a construir esa partecita del mundo que le toca de una manera más conforme al Evangelio. Claro. Sí, a mí también me llamaba la atención, como Belén, me quedé pensando de que exista la necesidad de que el Papa, del Magisterio, recuerde estos derechos que parecen tan obvios, tan fundamentales, desde el mismo derecho a nacer, el mismo Claro. derecho a que, dice el hijo, crezca bajo el corazón de la madre. Esa expresión es impresionante en la profundidad que tiene, después de haber sido concebido, vivir dentro de una familia, como decías, unida en un ambiente moral favorable al desarrollo de su personalidad. El hecho de que la familia pueda educar a los hijos libremente, parecen como expresiones, ¿por qué la Iglesia nos tiene que recordar? Y bueno, como siempre, un paso adelante, ¿no? Desde el momento en que se escribió y va a seguir teniendo vigencia, como siempre en la actualidad, un paso adelante, previendo que en algún momento, como decías, Edgardo, estos derechos pasen a no ser derechos y a ser una mirada solo de la Iglesia, como decíamos, de otro tiempo. Entonces, qué importante es estar atentos a esto y no dejarnos llevar, ¿no? Por Los sopapos contra la vida vienen de la derecha y de la izquierda. Es así, viene de China y de Estados Unidos, de arriba. Claro. O sea, hay que ser claro y decirlo con todas las letras, y probablemente no sea mucho lo que podemos cambiar, pero tener en claro que cuando uno habla no solo de familia, porque cuando habla de familia está hablando a la vez del derecho a la vida, Claro. desde la concepción, ¿sí? Ocurre esto, que para los que tienden a totalizar el poder como estructura que organice la sociedad, el Estado, como o el mercado, por el lado del liberalismo más extremo, que son esas estructuras las que organizan la vida de las personas, caen en el mismo pecado, atentan de igual manera contra la vida, de derecha y de izquierda. Bueno, entonces, estará en nosotros ser testigos de esta pequeña voz que grita en el desierto, allá en los caminos del Señor. Y sí. Con Asumiendo alegría. Sí, con alegría y sabiendo también de lo que eso significa Sí, sí. en el mundo en que estamos también. Sí, sí, y un martirio que nos llega a todos, ¿no? Porque podremos estar en países que han sido mayoritariamente católicos, pero pasan cosas como las que estamos viendo, en que por arriba o por abajo, con la ley en la mano o sin la ley en la mano, se opta por apostar a la muerte. Bueno, está bien. Claro. Bien. En todo caso, eso le da realce al testimonio de los cristianos. Claro. Bien. Y apoyados en esto, en estos documentos, ¿no? Sí. Qué importante es conocerlos también, saber desde dónde, de qué lugar los cristianos damos testimonio ahora y en todos los tiempos, desde lo que la Iglesia como madre y maestra nos va señalando. Hablando de la Iglesia y de estos documentos, has traído más Sí. para citar, para quedarnos, para profundizar, Edgardo. Y nos está faltando Benedicto para después terminar en Sí, Francisco, claro. nuevamente, porque el Papa Benedicto, rectifico el nombre de la encíclica, si la dije mal hace un rato, es Caritas in Veritate, el amor, la caridad en la verdad, muy inteligentemente, muy finamente, no solamente repite y fortalece los argumentos del concilio, del Papa San Pablo VI, de San Juan Pablo II, sino que les habla en términos de racionalidad económica, ¿no? A los que practican la ciencia económica, les hace notar algunas cosas muy interesantes que son profundamente humanas, éticas, que tienen que ver con el bienestar de las personas, y que dice, pero que si ustedes economistas, políticos, no las cuidan, termina repercutiendo negativamente en la economía que tanto exaltan, ¿no? Y si quieren, les leo, está en el número Bien. 32, dice, la dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren hoy, sobre todo, que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades. Acuérdense que el 20% más rico y el 20% más pobre tienen
tanta diferencia entre uno y otro que estamos en un momento de la historia donde esa diferencia es la mayor, ¿no? Claro. O sea, dice, pensándolo bien, esto es también una exigencia de la razón económica, o sea, de la ciencia económica. El aumento sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, escuchen estadounidenses, escuchen chinos, escuchen rusos, escuchen, por favor, los poderosos del mundo. Ese aumento masivo de la pobreza relativa no solo tiende a erosionar la cohesión social, o sea, el por qué estamos unidos en la Claro. sociedad, y de este modo poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico, por el progresivo desgaste del capital social, es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas que son indispensables en toda convivencia social. Es decir, el Papa Benedicto avanza y dicen, muchachos, tanta pobreza, tan masivamente extendida, tan absurdamente grande respecto de los ricos, hace que al final impacte hasta en la productividad de las personas, es decir, lo que somos capaces de hacer con las mismas herramientas, en el mismo tiempo producir más. Dice, a la persona que la están empobreciendo y que la hacen vivir generación tras generación a una familia en esa situación de pobreza y de ver tanta riqueza en el otro, hace que esa persona se vaya desafectando de la sociedad. Eso es la exclusión. Cuando la Iglesia, que fue la primera que usó la palabra exclusión, la Iglesia fue la primera que usó la palabra exclusión, lo que estamos diciendo no es solamente que viven en las afueras, detrás de un muro, en una villa, en una favela, no, los estamos alejando del compromiso que ellos tienen con nosotros. Entonces son personas que no fácilmente vamos a poder reincorporar a la vida social. Claro. Son personas que están dispuestas a perderlo todo por obtener lo que no les estamos permitiendo construir y acceder. ¿Se entienden, no? Sí, El riesgo que... Por eso habla del peligro de perder incluso la democracia. ¿Viste? Esa Y lo dice un expresión papa alemán, que todo el mundo decíamos. Y el papa alemán, ¿sí?, está diciéndole a la Europa capitalista, dejen de acumular de semejante manera, porque lo que están haciendo es que internamente en cada país los sectores más pobres, y a su vez respecto de los países más ricos, los países más pobres, se vayan sintiendo ajenos a esa cohesión que debe haber, a esa amistad social. Se está más fácilmente en pie de guerra, lo digo más claramente. Es generar el caldo. Excluir, digamos. es propender a la guerra, a la violencia. Dice, ¿les termino el párrafo de Benedicto, ¿les parece? Sí, por favor. Dice, la ciencia económica nos dice también que una situación de inseguridad estructural, acuérdense que estamos hablando de arquitectura, de estructura, ¿no? Que una situación de inseguridad estructural da origen a actitudes antiproductivas y al derroche de recursos humanos, en cuanto que el trabajador tiende a adaptarse pasivamente a los mecanismos automáticos, en vez de dar espacio a la creatividad. También sobre este punto hay una convergencia entre ciencia económica y valoración moral. Los costos humanos son siempre también costos económicos y las disfunciones económicas comportan igualmente costos humanos. Claro. Si alguien tenía dudas de que el Papa Benedicto tenía una posición clara frente a la acumulación de riqueza, frente a los problemas de distribución de la riqueza, bueno, lea esto y se le van a ir todas las dudas. Claro. Nos sirve también para entender muchas realidades, situaciones que vemos, que transitamos hoy. Estas palabras, como decimos siempre, tienen tanta actualidad, Edgardo, y cómo vemos también esta brecha tan grande que nos decías entre los más pobres, entre los más ricos, que hace también una distancia, no solo física, sino también en el compartir, y cómo aleja cada vez más esa posibilidad
de cada uno de un Y mejor Francisco- desarrollo. Y Francisco agrega eso que vos estás diciendo. Che, ¿para qué invitamos a la humanidad a una globalización si no podemos compartir los bienes? O sea, que los estamos invitando a que vean este mundo de ricos excluyéndolos, o sea, que lo vean desde allá abajo para aumentar la bronca, para aumentar el desprecio que sienten esos grupos poderosos hacia los más pobres. Y por eso, ya llegando al final de esta propuesta, Francisco, bajando de lo arquitectónico, lo estructural, a lo artesanal, nos propone, si quieren Sí. lo digo porque lo cierra, Adelante. repito, es del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año pasado. Él, con esa paz de abuelo, dice: muchachos, los invito a 3 cosas: diálogo entre las generaciones, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo, y el trabajo por una plena realización de la dignidad humana. O sea, cuando él dice, ¿qué elijo? A ver, ¿a dónde pongo la acción cotidiana de mis manos y de mi corazón? El diálogo intergeneracional, porque eso lo que rompe es el desapego Claro. que podemos sentir los más jóvenes por los más viejos y viceversa, ¿no? Que cada uno se salve como pueda. Se rompe eso, que es propio también del maligno, vinculando generaciones. Acuérdense que uno de los ejes catequísticos del Papa Francisco es el diálogo intergeneracional, ¿no? Los dos extremos también. Viste los que hay una hablan. jornada mundial ahora Sí. de los niños y la Sí, hubo de sí. los abuelos, es esta línea. Muy sabio, muy sabio. Después, como siempre, la educación. Es decir, la educación permite valorar la libertad, responsabilizarse, como decía Pablo VI, por el propio desarrollo, Claro. ¿sí? Y lo más importante, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Darme la oportunidad de trabajar para construir ese pedacito de un mundo nuevo que me toca a mí. Mm.